¿no? Vamos a presentar al ingeniero Leandro Rodríguez Valverde. Él es graduado en física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudio de sismología y física de la Tierra de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Es miembro del Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, Italia, del Laboratorio de Física de la Tierra. Es declarado docente extraordinario de la Facultad de Ciencias del Ambiente de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, asimismo distinguido con la medalla del Dios Guari de Chavín por la Dirección Regional de Cultura de Ancash, declarado Patrimonio Cultural Vivo de Ancash por los méritos científicos obtenidos. Su trabajo se ha centrado básicamente en el pronóstico de sismos, peligros y riesgos sísmicos y en el desarrollo de proyectos relacionados con la mitigación de los efectos de los terremotos, y tiene una permanente preocupación por la prevención de desastres. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS. Adelante, ingeniero Leandro Rodríguez. Te escuchamos. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo Departamental de Lima por esta invitación a participar en este conversatorio muy importante. El día de hoy se conmemora un año más del terremoto, de la ocurrencia del terremoto en 1970. Para mí esta fecha me genera sentimientos encontrados. Y dentro de esos sentimientos encontrados, el que prevalece de la tristeza en mi alma, porque ese día nosotros perdimos aproximadamente 40 familiares. Mi padre era de Yungay, mi madre de Huaraz, nosotros vivíamos en Huaraz, y en Yungay murió la madre de mi abuela, la madre de mi padre, 3 hermanos, primos, tíos, sobrinos, absolutamente toda la familia de mi padre desapareció en Yungay. En Huaraz murió la hermana de mi madre, su esposo y su hijita, de que sobrevivió solamente una de sus hijitas. En realidad, ese sismo cambió nuestras vidas y sus efectos, obviamente, de un desastre como el que ocurrió, duran décadas. En 45 segundos nos quedamos sin casa, nos quedamos sin colegio, perdimos familiares, perdimos amigos, absolutamente todo. A los 15 días yo salí de Huaraz hacia Lima y no regresé más. En ese momento yo estaba en el colegio y una de las cosas que me pregunté fue quién había sido responsable de que ocurra ese desastre. Porque obviamente un terremoto no es un desastre, es un fenómeno natural. Y hablar de desastres naturales tampoco es razonable porque no existen los desastres naturales. Los desastres no son naturales, los desastres es un proceso histórico-social. Entonces, esa fue mi pregunta. Y mi búsqueda empezó porque empecé a estudiar física. Pensé encontrar la respuesta ahí porque justamente en el último año de mi carrera apareció un curso de sismología teórica. Sin embargo, uno se fue alejando ese deseo. Luego, la respuesta la encontré cuando entré a la historia, a la antropología, a la arqueología, a la sociología. Y descubrí que todo comienza con la conquista. Con la conquista, es decir, cuando llegan los españoles, destruyen todo el conocimiento de los antiguos peruanos y lo ignoran. Los antiguos peruanos habían aprendido a vivir hasta cierto punto en armonía con su naturaleza. No construían sus ciudades en zonas peligrosas. Se oponen fuertemente cuando se funda la ciudad de Huaraz, los curacas de la época, hay toda una historia sobre el tema. Y, digamos, se construyen las ciudades al mismo estilo europeo. Si uno va, por ejemplo, a la ciudad de Toledo, es un Huaraz, con las diferencias del caso, calles empedradas, construcciones altas, angostas, donde pasa un solo carro, y de adobe, un material que no responde adecuadamente a una solicitud sísmica. Ahí empezó los problemas. Y lógicamente empezamos a generar las condiciones para cosechar los desastres 500 años después. Curiosamente, después de llegar a esta conclusión, me encontré con los estudios del antropólogo Anthony Oliver Smith. Y me dio una gran sorpresa de darme cuenta que él coincidía
o mejor dicho, yo coincidía con lo que él había descubierto, porque él ha escrito un libro al respecto, y hizo su tesis del terremoto del 70, y vivió bastante tiempo en la ciudad de Yungay. Y por cosas del destino nos hemos encontrado acá en Estados Unidos, y hemos conversado sobre el tema. Voy a mostrarle después las conclusiones a las cuales llegó él en ese trabajo, y creo que las cosas no han cambiado mucho. Otro de los problemas de nuestra sociedad es también que no tenemos memoria. Los antiguos peruanos habían logrado ya un adelanto interesante en relación al manejo de estas cosas. Si nosotros podemos ver, por ejemplo, un momento, voy a compartir mi pantalla. Nosotros podemos ver, por ejemplo, estas bolsas tejidas que se han, y con rocas adentro que se llaman chicras. Estas rocas se encontraron en Caral, en la base de las construcciones. ¿Y para qué estaban ahí? En un trabajo que se hizo en el 2016 en Japón, se descubre que estas chicras lo que hacían era, cuando venía un terremoto de una determinada magnitud, empezaban a girar las rocas dentro de las bolsas, y generaban que la aceleración que se generaba en las construcciones que estaban en la parte superior disminuía. Entonces, lo que habían hecho los antiguos peruanos era un amortiguador sísmico. Imagínense ustedes. ¿Cómo llegaron a este conocimiento? Totalmente desconocido. Pero todo esto evidentemente no se ha conocido hasta hace poco. ¿Y qué más no conoceremos realmente? Una de las personas que se dedicó mucho tiempo al estudio de la vida de los incas y pre-incas fue el hijo de Santiago Antunes de Mayolo, Eric Antunes de Mayolo, que era presidente de la Sociedad Geográfica de Lima. En sus conversaciones, él mostraba muchas veces cómo los efectos de los sismos afectaban a estas civilizaciones y cómo corregían para esperar el siguiente evento natural. Muy interesantes esas investigaciones que él generó. Entonces, otro de los elementos importantes de nuestra sociedad es que nosotros no hemos aprendido a aprender, ni tampoco, digamos, tenemos memoria. Perdemos la memoria colectiva, no tenemos memoria de lo que ocurre en nuestro país. No solamente en el aspecto de los desastres, sino también en el aspecto de las otras manifestaciones de la sociedad. Quiero contarle, por ejemplo, que en el año 1954, un grupo de alpinistas formado por caracinos, guaracinos, yungaínos. El que dirigía este grupo era el señor Arturo Serrano Bernardini, que se encuentra acá en Estados Unidos ya bastante mayor. Conquistan el Huascarán. Y en el momento que están yendo al Huascarán, les sorprende una avalancha. Y de una avalancha no era muy grande, y se iba esa avalancha hacia Ranraírca. Entonces ellos dicen, caramba, si esto hubiese sido más grande, se hubiese llevado a Ranraírca. Entonces regresan al pueblo, a Yungay, a Huaraz, y informan a las autoridades, y informan, digamos, a los periódicos. Por supuesto, no les hicieron mucho caso, como es normal. Nuevamente suben el 64 y ven unas rajaduras enormes en la parte norte del Huascarán. Y ellos informan también que si se rompe eso, se llevaría Yungay y se llevaría Ranraírca nuevamente. Por supuesto que esto consideraron ideas sensacionalistas, fue muy difícil. Esto fue publicado, por ejemplo, en el 1964 en El Comercio. En ese momento, ante esas manifestaciones de ellos, y ellos justamente se encontraron ahí con dos científicos ingleses que estaban viendo y les mostraron lo que ellos estaban observando. Sin embargo, a veces en las publicaciones posteriores no aparecen estos peruanos que habían hecho esta observación. El gobierno dice no habrá más Ranraírcas, la verdad que no sé qué podrían haber hecho para evitar lo que ocurrió. Mandaron una persona a Yungay para que tome fotografías y nada más. Bueno, entonces, ante estas, digamos, noticias o afirmaciones que hacían los peruanos y también estos glaciólogos ingleses, entonces invitaron a un experto, un doctor Hans Kinzel, de la Universidad de Innsbruck, alemán, un glaciólogo experto, y él dice simplemente que las afirmaciones que decían esta gente estaban fuera de lugar y eran sensacionalistas, que el Huascarán no ofrecía absolutamente ningún peligro. Este hombre mundialmente famoso en esa reunión afirma, y aquí está todo lo que él dice, no lo que él afirmó.
Y sin embargo, en última hora, se seguía hablando sobre esto. Esta publicación es de 1964, el 21 de mayo. Y acá escribe Arturo Soriano Bernardini y dice, son 5 meses, 9 meses, perdón, 5 meses, 5 años, 9 meses, 9 días antes del alud de Yungay. Se parte el Huascarán, Eglite 200 metros. Huascarán amenaza por varias las poblaciones que lo rodean. Digamos, publicación de última hora, porque fue el único periódico que lo recibió. Ningún otro periódico quiso publicar estas afirmaciones de ellos. Y en la siguiente observamos a Arturo Serrano Bernardini hablando con la prensa y mostrando una figura de Huascarán apuntando justamente la zona que se derrumbó con el terremoto. O sea, todo esto fue anunciado por compatriotas nuestros. Es más, incluso a estos ingleses que le dieron más importancia que a nosotros, porque esa es una de las cosas que tenemos también, casi los meten a la cárcel porque afirmaban que podía ocurrir esta desgracia. El doctor Woodman hizo una publicación hace años, cuando era presidente del Instituto Geofísico, donde mostraba estas publicaciones de estos científicos. Bien, ese es un elemento que lamentablemente, digamos, tenemos, ¿no? No tenemos memoria. Y aunque parezca mentira, eso es muy importante. Por ejemplo, cuando llegó a nosotros en la Comisión de Gestión de Riesgo y Desastre, llegó un doctor, ¿cómo se apellidaba? No me acuerdo muy bien, que vivía acá en Estados Unidos, nos contó la experiencia que ellos habían tenido al ver lo que había ocurrido en Japón. Cuando vino este terremoto enorme en Japón, fueron a una isla y en esa isla hubo muy pocos muertos, ¿no? Entonces, se había colapsado todo, pero ¿qué había pasado? Cuando preguntaron a los pobladores le dijeron, nosotros sabíamos que si venía un terremoto de este nivel, teníamos que irnos a esa colina. Y ellos le preguntaron, pero acá hay otra colina más cercana, ¿por qué tenían que ir a esa lejana? Porque en esa colina íbamos a morir, iba a chocar 2 olas. Y había un fenómeno, que eso es lo que ocurría. Y entonces ellos, ¿y cómo ustedes sabían que tenían que irse a esa colina? Preguntaron estos investigadores. Y ellos le dijeron, nosotros sabíamos eso porque nuestros ancestros nos dejaron ese mensaje. ¿Cuándo había sido hecho ese mensaje? Había sido hecho hacía más de 1000 años, 1140 años. Habían pasado más de 58 generaciones y ese mensaje perduraba. Ellos sabían que si venía un terremoto a este nivel, que tal vez su periodo de retorno también sea muy largo, de repente hasta 1000 años, sabían lo que tenían que hacer. Tenían que irse a esa colina. Ahí colapsó todo. Colapsó el sistema del alarma, colapsó todo, la tecnología ni la ciencia pudo hacer mucho, pero un mensaje que les enviaron hace 1000 años salvó vidas. Para que ustedes puedan darse cuenta lo importante que es la memoria en una sociedad, ¿no? Ahora bien, yo me encontré con Anthony Brismith acá en Estados Unidos y conversamos en el tema y me dijo, pero ¿por qué no escribiste lo que tú escribiste, no? Bueno, porque esa es nuestra costumbre, muchas veces no escribo mucho. Y él da estas conclusiones que me parece que son válidas hasta la época. Él dice lo siguiente, el Perú sí fue y sigue siendo un país en condiciones de desastre. La sociedad que enfrentó el tremendo sismo que ocurrió en la tarde del 31 de mayo de 1970, en cierto modo, ya representaba una catástrofe. Una economía caracterizada por ciclos de grandes auges, quiebras y desnutrición crónica. Una infraestructura que servía solamente para articular a una parte de la nación. Un sector industrial pequeño y vulnerable. Tasas de analfabetismo cercanas al 60%. Pobreza crónica con sus secuelas de desnutrición, mortalidad infantil y altas tasas de movilidad. Un sistema político históricamente inestable en el que el poder se alternaba entre grupos selectos de la costa, elegidos y los golpes militares. El peor desastre en la historia del hemisferio occidental, como se reconoce al terremoto del 31 de mayo de 1970, solo ha podido suceder en el Perú o en una nación que sufría condiciones similares. La mayoría de la población rural no contaba con energía eléctrica ni tampoco existía algún proyecto en ese sentido. Yungay en esa época no tenía desagüe, no tenía agua, no tenía luz. Utilizaban puquiales en sus casas y tenían unas acequias donde era su baño. La luz venía a las 7 de la noche y se iba a las 7 de la mañana. Huaraz tenía una luz muy pobre, de noche había que salir con linterna para poder caminar por las calles,
2 años o 3 años antes del terremoto se instaló toda una serie de instalaciones en los postes en la ciudad para que haya una buena luz. Fue una cosa de sueño cuando inauguraron eso porque el lugar se iluminó. Entonces, sigamos con lo que sigue diciendo Anthony. La devastación y miseria, perdón, no sé qué he hecho. La devastación y miseria causada por el terremoto del 31 de mayo de 1970 en el Perú fue el producto de los procesos históricos iniciados durante el tiempo de la conquista. Dichos procesos finalmente trastornaron las generalmente efectivas formas de adaptarse a los peligros ambientales diseñadas por las poblaciones y culturas andinas a través de los 10.000 años de resistencia humana en la región. Por tanto, la acentuada vulnerabilidad demostrada por la región hasta el día de hoy es un fenómeno creado socialmente, un producto histórico producido por fuerzas identificables. Los peligros de desastre que existen en los Andes, las culturas tercermundistas han desarrollado un valioso conocimiento sobre dichos peligros, conocimiento que mayormente fue trastornado por la fuerza del colonialismo, pero que sin embargo con una investigación cuidadosa y la combinación de la experiencia técnica occidental podría contribuir a reducir la vulnerabilidad y la destrucción en las naciones en desarrollo. Bueno, estas son las conclusiones que dice Anthony Wright Smith. Y evidentemente, si nosotros analizamos un poco lo que ocurre en el continente, cuando vemos un terremoto de 8.8 que a Chile les hace un daño mínimo, vemos un terremoto de magnitud 7 que a Haití le genera 100.000 muertos, o cuando vemos la experiencia ahora de Turquía, nos damos cuenta que evidentemente el problema descansa sobre la cultura que tiene ese pueblo frente a ello. No existe prevención, pueblos totalmente desconectados de su realidad, viven de espaldas al medio ambiente, viven de espaldas a las amenazas a las cuales están expuestos, y obviamente se cosecha esos desastres que nosotros vemos. Bien, solamente quiero mostrar rápidamente, no voy a hablar sobre cuando vean estas figuras, cuál es la situación de Lima, ¿no? Voy a mirar, solamente voy a pasar rápidamente para que ustedes puedan ver. Esto es Lima. Permitimos que las empresas de telefonía hagan esto. Imagínense esto. Bien. Esa es la realidad a la cual nos enfrentamos. Evidentemente hay muchos estudios, se han hecho diagnósticos incluso de lo que puede pasar en Lima. ¿Cuántos muertos vamos a tener con el terremoto que se nos avecina? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que eso tienda a cero o para que no ocurra todo ello? ¿No? Evidentemente acá está todo eso, hay una interfaz y la población naufraga tal vez en una actitud donde no llega todo ello. Y no se trabaja mucho en la parte educativa, que es fundamental en el caso de prevención. Bien, este es un gráfico de los tiempos de alarma que han sido, que se diagnostica cada 6 meses, ¿no es cierto? Esto es un trabajo que venimos realizando en CERES hace mucho tiempo. Las zonas amarillas son los lugares donde están en alarma. Y las zonas rojas es donde probablemente se sitúa el epicentro del futuro terremoto. Este trabajo se está haciendo hace mucho tiempo. Básicamente es todo un trabajo realizado por científicos rusos y americanos, donde se mide el incremento de la probabilidad en el tiempo. Ha habido realmente un buen resultado. Se trata de reducir la ventana de incertidumbre de ocurrencia del terremoto. En la parte de Perú, por ejemplo, vamos a ver qué nos espera. Nos está esperando esto. Hay un tiempo de alarma en esta zona. Los rojos es probablemente donde se pueda situar el epicentro. Este tiempo de alarma está activado hasta el 2005. Significa que hay ya una más probabilidad de que se presente un sismo en ese intervalo de tiempo, ¿no? Bueno, esto es importante de tener en cuenta porque
Esto se ha hecho llegar a varias autoridades, incluso yo le entregaba en sus manos al presidente Vizcarra, también al presidente Kuczynski, y bueno, ahí quedó, simplemente porque aparentemente no nos interesa estas cosas. Bien, este es un tiempo de alarma que se había diagnosticado hasta el 2026 para la zona de Turquía. Aquí ocurrieron los dos terremotos. No se acertó en relación a dónde iba a ser el epicentro, pero sí ocurrió dentro del tiempo de alarma, el terremoto que ocurrió en febrero. Bien, nosotros con la Universidad de Ingeniería hemos tratado de hacer algo que pueda involucrar a la población en preocuparse por la vulnerabilidad que pueda tener en sus casas. Hemos desarrollado una plataforma de vulnerabilidad estructural utilizando la tecnología de información. Al entrar a esta plataforma, identifica automáticamente el lugar donde uno se encuentra y luego hace una serie de preguntas para determinar en qué situación se encuentra su casa. Lamentablemente en estos momentos no puedo mostrarle porque la plataforma aparentemente no está funcionando. Desde que se cambió digamos, la responsabilidad de las autoridades en la Universidad de Ingeniería ha empezado a funcionar de manera ya defectuosa. Bueno, esto está ahí y supongo que en algún momento se volverá a activar. Hemos hecho también otro aplicativo con la Universidad de Ancash, con la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Facultad de Ingeniería Civil, donde queremos medir la conciencia ambiental y la percepción de fenómenos naturales de la población. Esto sí está activo. La idea es darnos cuenta, pues, ¿no? En qué nivel de conocimiento se encuentran las personas. Porque si nosotros le decimos, acá es una zona donde vivimos, que va a haber miles de terremotos, ha habido, durante miles de años han habido, va a haber miles de terremotos, muchos terremotos, va a seguir siendo temblando esta zona por miles de años más, probablemente no tengan eso en su cabeza, ¿no? Entonces ese es el gran problema que nosotros tenemos en relación a la cultura de la gente. Acá podemos entrar, pero voy a evitar eso. Y una reflexión final que quisiera dar. Las tragedias en el Perú nos indican que las catástrofes vividas en el pasado son recuerdos sin memoria, donde la sociedad naufraga en un presente sin base, suspendida entre tres dimensiones concretas y de espaldas al pasado, al que solo se le reconoce de manera alucinatoria como un referente romántico y mítico, pero nunca real. Esto fue hecho por Rogelio Altés. Nosotros, si realmente no, una sociedad, y yo creo que si nosotros queremos hacer de alguna forma impacto en que cambie las cosas, tenemos que apuntar a las autoridades, a los políticos, educarlos, para que tomen ideas y medidas adecuadas cuando gobiernan sus pueblos o sus distritos, sus alcaldías, etc. Es necesario, porque mientras no tengamos una población que sea consciente de las amenazas a las cuales está expuesto y que viva acorde, digamos, se prepare para afrontar esas amenazas, vamos a seguir no solamente cosechando desastres, sino construyendo desastres, ¿no? Eso es lo más terrible. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias más bien a usted por tan interesante conferencia. Hay algo que me trae a la memoria, es lo que ha comentado, esos saberes ancestrales que la población tiene y esos conocimientos que usted dijo que esta población había aplicado en el momento de un movimiento sísmico y había ido en la parte alta a, 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 para poder salvarse y resguardarse de algún daño. Son conocimientos en los cuales nosotros también debemos de investigar. La población sabe cuándo va a ocurrir las cosas, los puede leer en el ambiente, con las plantas, con los árboles, con el sol, con las estrellas. Esos conocimientos hay que rescatar también. Puede hacer que así la población empiece a tomar conciencia de que debe trabajar en prevención, de que debe trabajar hacer acciones para poder salvar su vida. Porque esas imágenes que ha presentado de Lima y la última casita sí la conozco, es en Ica, ¿no? Entonces, esa verde que es, creo que un metro, un metro nada más de fachada tiene, ¿no? Entonces, esas cosas la gente debe saber aprender, ¿no? Como siempre digo, mi abuela decía, cuando las hormigas empiezan a juntar comida en el verano es que el invierno va a ser bien crudo, ¿no? Entonces, ¿y cuánto desierto tiene, no? Y también hay que trabajar con la población y las autoridades, principalmente, para que sepan hacer trabajos de prevención. Tenemos muchos estudios, pero nos falta que se hagan trabajos de prevención.
¿no? Aparentemente los trabajos de prevención no son tan visibles como los otros. Por eso es que no los hacen muy seguidos. Bueno, en este panel va a intervenir el ingeniero José Macharé y el ingeniero José Mateo. El ingeniero José Macharé es ingeniero geólogo y doctor en ciencias de la tierra. Ha sido director del Instituto Geofísico del Perú y del INGEMET. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería y presidente del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería. Adelante, ingeniero Macharé, con sus comentarios. Tiene 5 minutos. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias a nuestros invitados, a los conferencistas que han aceptado venir a esta reunión de nuestra comisión, a este conversatorio. En realidad, terminando de escucharlo, el doctor Alba, el doctor Rodríguez y lo mismo que va a hacer la doctora Santa Cruz, a quien conocemos, no cabe ninguna duda que tenemos profesionales del más alto nivel en la gestión de riesgo de desastres. Sin embargo, seguimos teniendo muchos daños y pérdidas, sobre todo inclusive de vidas, ¿no? Por esos peligros naturales. Entonces, nos preguntamos dónde es que está ese eslabón roto, si tenemos gente que conoce mucho, que sabe sobre la gestión de riesgo de desastres y todavía siguen habiendo desastres. Pues, las dos respuestas primarias a esto son, uno, que los que saben de gestión no están en la gestión, y en todos los niveles esto, no solo en el nivel gubernamental más alto, sino, como dicen en los textos, en los 3 niveles de gobierno. Y segundo, que no se ha desarrollado, y esto en la población, una cultura, lo que antes llamamos la cultura de prevención, después se le llamó una cultura de riesgo, ahora le llamamos la cultura de la resiliencia. Cada vez está más lejos. No se ha desarrollado porque habría que recuperarla. Como dice Leandro, la teníamos, la tuvimos y la hemos perdido. Ya que nuestros especialistas han tratado sobre, y lo va a hacer Sandra también, sobre la vulnerabilidad por la fragilidad de construcciones, quiero hacer solamente en esta parte que me toca una breve reflexión sobre la vulnerabilidad por exposición al riesgo. Hace 60 años Lima tenía 1 millón de habitantes en el censo de 1961. Hoy día esto se ha multiplicado por 10 y el crecimiento físico no planificado de la ciudad ha llevado a ocupar zonas que son totalmente inestables y con alto riesgo, ¿no? Y ha incrementado el riesgo, continúa incrementando el riesgo de que el desastre sea cada vez mayor. 3 grandes zonas, 3 grandes puntos. Se han edificado viviendas y también servicios urbanos en laderas de muy alta pendiente, ¿okay? Donde la inestabilidad natural de estas viviendas, que ya era alta, se ha incrementado haciendo cortes verticales, instalando pircas, que también son inestables, y el riesgo mayor ahí es pues, por desprendimiento, rodamiento, caída de grandes bloques, que los vemos de tiempo en tiempo con pequeños sacudimientos. Un gran sacudimiento por un gran sismo va a hacer que estas avalanchas, deslizamientos y caídas de materiales sea muy dañino. Por otro lado está el aspecto del basamento, que ya lo trató en algo el doctor Alba, ¿no? Para nivelar en estas zonas de pendientes se construyen terraplenes, lo vemos mucho, sobre todo con pircas. Pircas no siempre tecnificadas. Entonces, alguien hace una pirca porque le han dicho que se deben poner piedras y se rellena de tierra. Hemos visto estas cosas hasta dramáticas, podría causar risa, pero no debe de utilizar llantas, ¿no? Con un poco de relleno.
Eso lo hemos visto ahí en San Juan de Miraflores, son fotos que se han vuelto famosas. Y además, siendo la voladura de rocas, cuando uno cimenta en estas zonas construye en estas zonas de alta pendiente, siendo cara la cimentación, la voladura para cimentar, entonces se hacen cimientos muy chiquititos y a veces solamente van algunos centímetros en el suelo residual. Finalmente, hay zonas bien extensas donde el basamento rocoso está cubierto por capas de arenas, eólicas en general, arenas sueltas, y pues sabemos cómo van a reaccionar estos suelos, entre comillas, de sustentación de esta construcción. Y para no olvidarlo, las zonas ribereñas, que Leandro nos ha mostrado también en fotos, donde los ríos Rímac, Chillón, Lurín son activos, ¿no? Y socavan todas estas franjas marginales. En todos esos casos que he mencionado, el sismo destructor va a causar colapso de viviendas y de todas las obras de infraestructura relacionadas. Seguimos poniéndonos allí. Solo como solución, si no se establecen programas inmediatos de reducción de la vulnerabilidad, haciendo que medidas estructurales como reforzamiento o demoliciones y reconstrucciones cuando es necesario, y también de los no estructurales, ¿no? Capacitación, reacercamiento, pues, se van a cumplir las cifras que están ya anunciadas en los escenarios en cuanto a daños materiales y a daños y a pérdidas de vidas que están anunciadas. Entonces esperemos ser escuchados y que algo de esto pueda cambiar. Muchas gracias por la oportunidad de hacer este